Primera estrella. Era un frutal, el ciruelo más bonito que había visto nunca. Estaba en una finca que lindaba con la playa junto con otros árboles que nadie sabía cómo habían crecido allí. Lo plantó un 17 de agosto sobre ese cuerpecito peludo que tanto le costó dejar bajo la tierra. Lo acomodó entre hojas de hortensia y lo cubrió con sus flores. Hacía sol, como en sus días preferidos, en los que se ponía en la ventana de la cocina y no salía hasta que éste desaparecía. Entonces lo buscaba en el salón, subida al rascador, y de ahí seguía habitación tras habitación en su peregrinaje de la luz, del calorcito. Es curioso, porque los animales tienen la temperatura más elevada que la de los humanos, y a pesar de ello pueden recalentarse como estufas durante largas horas, como si tuvieran una placa solar de repostaje de vitamina D y endorfinas. Cuando estaba malita se le notaba enseguida, porque su pelo se abría en grumos y perdía su brillo, como si fuera un pollito emplumado, pero en felino. Conocía todas las costumbres y rutina de Mabel. Por eso la dejaba dormir los domingos, porque sabía que era el único día que no trabajaba y ese ruidoso aparato que contaba cada segundo no sonaba de madrugada para ir a la fábrica. Esas mañanas no buscaba el sol. Prefería el calor de las sábanas, cerquita de su dueña. Era el mayor placer del mundo y se lo decía sin parar de ronronear desde muy temprano hasta el mediodía. Se llamaba Lea y un año después floreció. Dio una única ciruela a la que Mabel iba a visitar cada día y que, por supuesto, nunca fue capaz de comer. La miraba con lágrimas y al mismo tiempo con una sonrisa en el corazón, como si fuera un guiño de su mascota diciéndole que seguía ahí tal como ella la recordaba. Poco después enterró al incansable Bruce a su lado. Tenía una leucemia que no le dejó crecer mucho. Era muy pequeñito cuando lo encontraron. Apenas 500 gramos, un tercio de lo que debería pesar para su edad. No se movía y estaba tan frío que pensaron que llegaban tarde. Pero él, que no recordaba a su madre, tenía otro propósito de vida: formar parte de una familia. Dicen que los felinos son muy independientes, pero en realidad son como las personas. Buscan cariño cuando lo quieren, necesitan su espacio y tienen a un humano preferido. ¿Te suena? Bruce siempre intentaba jugar con Lea, pero la diferencia de edad hacía que ella reaccionase muy pocas veces y él acabase durmiendo a su lado en cada rincón de la casa. Mabel nunca pensó que una vez que ya no estuvieran, se harían tanta compañía, o que un árbol pudiera unirlos, pero así fue. La siguiente floración dio 2 ciruelas. Era precioso verlas crecer y dorarse al sol juntitas, una un poco más grande que la otra y de un color más intenso, como Lea. No fallaron ni un solo verano antes de ese Alzheimer que le hizo olvidar hasta su propio nombre, pero jamás el de sus 2 pequeños. En su casa siempre había ciruelas en el alféizar de la ventana. Segunda estrella. Dicen que la energía que hay en un lugar se transmite a los seres más débiles, esto es, los niños y los animales. A veces los lugares pueden ser personas. Él nació como todos los niños, con sus bracitos y piernas delicadas, con su mirada ausente, con los sentidos a flor de piel y un vozarrón capaz de pedir de mamar desde el otro extremo de la casa. Su ritmo de crecimiento fue normal hasta que cumplió 4 años. A partir de ahí empezó a estancarse y a interaccionar menos. Dejó de hablar, desarrolló tics con la cabeza y las manos y retorcía estas últimas como si fueran las ramas de un árbol intentando buscar el sol. En la guardería lo dejaban solo en una esquina y una de las profesoras generó la alarma dejando caer, como una losa, la palabra autismo sobre la mesa. Pero no, Yago no era autista, era un niño con síndrome de Rett, una enfermedad de las llamadas raras que afectaban al sistema neurológico y cuya esperanza de vida todos desconocían. Normalmente afectaba más a las niñas, pero Yago era la excepción que confirmaba la regla. Su madre lo concibió sin saberlo,
poco antes de someterse a una terapia con yodo radioactivo para tratar un cáncer de tiroides. Entonces sus emociones estaban revolucionadas con altibajos por descubrir la enfermedad y la sensación de que le faltaba tiempo para hacer todas esas cosas que se planificaba en un papel para cada franja horaria del día. Sentía que nada de lo que hacía era suficiente, que tenía que madurar y dejar de agobiarse por esas pequeñas cosas que ella magnificaba y no podía controlar. No tenía pareja estable y nunca le pidió estar ahí al padre. El suyo propio ya le había hecho la vida imposible remarcándole siempre todo lo que hacía mal y que la culpa de que estuviera sola era de ella. ¿Qué sabría él? Pensaba, nunca estuvo en sus zapatos. La noticia de su embarazo fue tan impactante como la del cáncer. Se curó, pero tardó 9 meses en asimilar su nueva vida. Quería ser la madre perfecta, pero seguía sin ser capaz de disfrutar el aquí y el ahora. Tan solo era plenamente consciente del momento en el que arropaba a Yago por la noche y le contaba un cuento. Entonces parecía que todo se paraba, y a pesar de esas lágrimas que asomaban a sus ojos mientras le leía, sentía una mezcla de felicidad y miedo al futuro difíciles de explicar. Con 5 años, a Yago ya le costaba transmitir sus emociones y todo aquel universo que no podía compartir. Su madre, buscando soluciones a las carencias de la ciencia, decidió regalarle un perrito. Era el más longevo de la perrera, el más paciente, el que había pasado allí toda su vida por tener un tamaño mediano, solo 3 patas y no ser de raza. Fue el único que no se acercó cuando llegó al centro, el que se quedó en una esquina solo, el que miraba al suelo y parecía estar absorto a todo a pesar de la tristeza que transmitía. Lo llamó Ero, y, como si estuvieran predestinados a estar juntos, se convirtió en la luz de Yago y viceversa. Ese niño fue su estrella. Lo abrazaba como si fuera el primer contacto de verdad de su vida, y el de ambos. Lo llamaba a su manera, y Ero siempre acudía. Eran inseparables, y así lo plasmaron en su último adiós. Los encontraron abrazados en la cama, con el firmamento fluorescente de pegatinas en el techo sobre sus cabezas, como si se hubieran quedado dormidos soñando que por fin eran felices, y por los siglos de los siglos lo fueron. Desde ese día su madre dejó de tener miedo, porque ya no estaba sola. Tenía 2 astros enormes en su corazón que lo iluminaban todo. Tercera estrella. Baldomero. Ese era su nombre, el gato más aristocrático del mundo. Y no uno cualquiera, sino Baldomero II. Lo llamaron así los niños, porque su abuelo era, como ellos decían, el primer palito. Sus dueños trabajaban todo el día, y él buscaba caricias en otras manos, las que encontraba cuando se dejaban la puerta entreabierta y salía como el que va por el pan. En una de esas salidas por el barrio conoció al veterinario, y se cayeron tan bien que hasta le colocó una camita de honor, como un trono, detrás del mostrador que Don Gato ocupaba cuando quería. Un día, los dueños le dijeron que necesitaban encontrarle una casa donde pudiera recibir todos los mimos y la atención que ellos no tenían tiempo para darle. Su ángel de la guarda no se hizo esperar. Lo adoptó un hombre de anciana edad, viudo, con la misma necesidad de cariño y de ganas de vivir que Baldomero. Era un hombre bueno, humilde, de esos que te pueden contar historias hasta el amanecer y anécdotas con todos los detalles y apellidos de cuando aún usaba un tirachinas con sus amigos de toda la vida, esos que ya no estaban. Era el último de su generación, como si solo pudiera esperar el momento en el que le tocaría a él cerrar los ojos y dejar de echar de menos. Y lo hizo, gracias a su nuevo compañero, al que rebautizó con el seudónimo de Burás, como ese amigo de batallas de toda la vida que nunca te va a dejar, aunque ya no puedas verlo. Y así fue. A don Enrique lo enterraron un día gélido de febrero. En su esquela se leía, como en todas las esquelas, los nombres de todos sus familiares y allegados, pero aquel que leyó hasta el final se encontró en la lista con su amigo Burás, así, en mayúsculas, porque sí, ese gato era más que un señor gato,
Era el ser que le había hecho volver a sonreír, preocuparse por las noches si no regresaba en su hora de su paseo, sentirse útil de nuevo y, sobre todo, sentir que no estaba solo en esa casa que antes se le caía a pedazos dentro y ahora volvía a ser un hogar.